Estamos de regreso, amigos, ya en NTV Noticias. Gracias por acompañarnos aquí en la edición central, una servidora, Carla Palacios Pasapera. Y bueno, vamos a tener una comunicación con el economista Marcel Ramírez, que ya está en el Zoom con nosotros, justamente para conversar. ¿Cómo está, señor Ramírez? Bienvenido a NTV Noticias. Buenas tardes, Carla. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar justamente la comunicación. Quería aterrizar ahora que vienen las fiestas de fin de año y usted como economista para que nos dé algunas luces en relación a algunos temas. Quería aterrizar un poquito en lo que es la economía popular, Marcel. Finalmente la economía que alcanza a la mayoría de los peruanos, sobre todo en estos momentos. Eso cuando los sectores excluidos del mercado laboral crean su propio trabajo, su emprendimiento, ¿no? Sus propios circuitos de comercialización que usted mejor que nadie conoce, como ferias, ventas ambulantes, crean el propio trabajo a partir obviamente de sus conocimientos y de sus oficios. ¿Cómo ves estos escenarios para este fin de año, para esta Navidad? ¿Crees que la gente tiene la suficiente confianza como salir nuevamente a tratar de encontrar estos espacios que te nombré antes para, obviamente, encontrar los propios recursos para su propia economía y para ayudar, obviamente, también a la economía de todos los peruanos? Sí, Carla, es una muy buena pregunta, una gran interrogante, porque a la incertidumbre económica natural de la pandemia o de la pospandemia se le está agregando una incertidumbre por el tema político que ya tiene ya varios meses. Y esto obviamente pone en gran alerta al pequeño emprendedor, vamos a llamarle mejor, al independiente o al autónomo. El gobierno normalmente le conoce como el informal, pero creo que un mejor término sería autónomo o independiente que sale a buscar su ingreso diariamente. Yo particularmente pienso que en este momento, al no existir realmente ayudas de gobierno y la recuperación económica todavía estar sintiéndose más en algunos sectores más que en otros, eh, la, 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 autonomía, el emprendedor pequeño va a salir a buscarse la mayor cantidad de ingresos posible de parte de aquellas familias que tienen tal vez un poco más de dinero en sus bolsillos. Yo creo que este fin de año, y ya lo estamos observando en estos centros, grandes centros de abasto, como el Mercado Central, Gamarra, a pesar de las restricciones sanitarias, vemos grandes aglomeraciones y es justamente yo diría hasta la desesperación, por obtener un ingreso que permita sobrellevar realmente los niveles de pobreza que se han incrementado a raíz de la pandemia e incluso por el golpe de la inflación que estamos sintiendo también en los últimos meses. ¿Y por qué cree usted, señor Ramírez, que es importante que los peruanos, en una actitud solidaria, optemos justamente por estos emprendimientos individuales comunitarios, por estas ferias, por estos mercados asociativos populares, redes de comercio justo? ¿Por qué es importante para el impacto de esas familias? Bueno, en particular y con la pandemia, recordemos que se dio un gran impulso a los que eran mercados de barrio, o formas de acercar más a los productores con los consumidores, justamente porque los bolsillos de las familias estaban muy golpeados. Y yo creo que en esta ocasión, este es un buen momento para las ferias, ferias navideñas, cualquier tipo de digamos, agrupamiento de pequeños emprendedores, porque ahora quienes tuvieron incluso un trabajo, llamémosle formal o regular, de 9 a 5, se han vuelto en emprendedores y están buscando diferentes maneras de lograr la subsistencia de su familia. Así que yo sí creo que este es el mejor momento para que las familias también, en vez de acudir tal vez a los lugares que tradicionalmente acudían para adquirir productos, que también debemos admitir están a precios incrementados por el golpe de la devaluación del sol y la inflación, creo que es el momento para generar más espacios en los que se encuentren directamente familias que quieren comprar con familias que desean poner a la disposición sus emprendimientos. Hay familias que han descubierto que tienen un talento y que están justamente creando en este preciso momento nuevas formas, digamos, de presentes o regalos para esta Navidad. ¿Que apoyar este tipo de iniciativas es hacernos cómplices de la informalidad?
No, esta es una pregunta que tiene una lectura doble. Eh, yo Ya, porque considero es que el interesante gobierno, para y no nosotros solo, su opinión. sí, no solamente el actual gobierno, ninguna autoridad hasta el momento ha diagnosticado correctamente la informalidad. Y por eso es que normalmente escuchamos que hay que combatirla. Estudios internacionales demuestran que la informalidad es una consecuencia también de políticas públicas mal diseñadas, que no entienden cabalmente realidades, por ejemplo, de baja productividad, de segmentos muy pequeños de nuestra economía, y que por lo tanto no encuentran que las reglas, digamos, las reglas que están en las normas se le acomoden totalmente. Entonces, yo sí creo que el gobierno tiene aquí una gran oportunidad para repensar el concepto de informalidad y no preocuparnos de repente en este momento por lo legal o ilegal de esta actividad, sino más bien por generar un acompañamiento. Yo creo que estas ferias y estos puntos de encuentro deben estar más acompañados de las autoridades, pero en un plan positivo, porque lo que queremos es que realmente puedan salir a flote y tal vez en el transcurso de ese recorrido se les pueda ir incorporando gradualmente al concepto de formalidad o de repente a un nuevo concepto de formalidad. Usted, ya que usted ha tocado el tema de repensar justamente los conceptos, ¿nos podría explicar quiénes integran la llamada economía popular en nuestro país? Estamos pensando en, recordemos algo primero, el 95% de los emprendimientos, de las empresas en el Perú son micro y pequeñas. Por otro lado, sabemos que casi el 80% del empleo es informal, bajo los estándares de la norma laboral vigente. Por lo tanto, si juntamos estos dos datos, encontramos que hay una gran proporción de personas que buscan autoemplearse a través de desarrollar alguna actividad productiva o de comercio o de servicios por su propia cuenta, sin depender de nadie. Entonces, esa economía popular está básicamente en ese segmento muy grande de familias y de personas que tienen de repente algún conocimiento, conocen algún oficio, tienen alguna experiencia o están aprendiendo alguna habilidad y la quieren poner a disposición de los mercados porque para todas las familias. Y yo particularmente pienso que, una vez más, las políticas públicas no están, digamos que se han venido diseñando y aplicando a una especie de economía ideal, ¿no? De libro de texto, pero que en el Perú claramente no existe. Y necesitamos que nuestras autoridades entiendan por qué existe este segmento tan grande de economía popular y en vez de simplemente parecer que lo atacan o lo quieren combatir, comprendan cuáles son sus necesidades, sus debilidades y apoyen por esos extremos para que puedan realmente salir adelante, especialmente en esta coyuntura en la que la informalidad, bajo el concepto estándar, se ha incrementado y muchas empresas pues han despedido personal porque no podían justamente soportar una carga laboral en momentos en que la demanda estaba disminuyendo. Entonces, debo entender que la economía popular es la economía que básicamente se realiza por personas desocupadas, despedidos o excluidos muchas veces por las crisis, o personas, ¿no?, que finalmente desean, no sé, generar nuevos emprendimientos y así ganarse, bueno, como se conoce, el pan de cada día. ¿Hay Hay algún un, segmento, algún tipo de personas, ¿no?, que aumente este grueso de la población? hay un segmento, las políticas públicas normalmente hablan de pobres y de no pobres. Siempre hemos escuchado al pobre y al no pobre, pero siempre se descuidó a un segmento llamado vulnerable, que era no pobre, pero con riesgo de caer en la pobreza ante algún evento adverso. Y justamente la pandemia ha mostrado que teníamos un segmento de, entre comillas, clase media muy vulnerable. Podríamos incluso, si queremos segmentar un poco más ese grupo, reconocer que ahí tenemos, por ejemplo, mujeres, madres solteras, tenemos jóvenes que ni trabajan ni estudian, los famosos ninis, que son un gran segmento vulnerable, no solamente
porque están en niveles de pobreza o de subsistencia, o incluso ahora de carencia alimentaria, sino porque también se corre el riesgo de que entren o sean atraídos por la violencia. Mucho del problema que tenemos actualmente de sicariato y de inseguridad en las calles está alimentado por una especie de mano de obra barata, que es realmente jóvenes que no encontraron oportunidades laborales, que su nivel de conocimiento, de educación, sus estudios truncos y sus pocas capacidades no le han permitido realmente crecer, superarse, y nadie está dirigiendo acciones concretas para potenciar sus capacidades, especialmente sabiendo, si me permites, Carla, que en el Perú todavía en este momento la mayor parte de nuestra población es joven, pero eso no va a ser siempre así. El Perú va a tener en algún momento una población mayoritariamente adulta. Estamos en este momento en un periodo que se llama bono demográfico, pero lo vamos a perder por una situación natural, pero no Hemos estamos perdido la haciendo comunicación en este momento con el señor Marcel de Ramírez, joven. estábamos escuchándolo. Señor Ramírez, ¿me escucha? Perdido la comunicación con el señor Ramírez, vamos a tratar de reconectar con él porque es importante. Yo tenía además algunas, él es economista, Marcel Ramírez, y estábamos hablando un poquito justamente acerca, ¿no?, de el tema, ¿no?, de la economía popular, y quería hacerle ahora unas preguntas en relación a la Navidad y a las gratificaciones y otros análisis más. Hola, 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 ¿hemos recuperado la conexión? ¿Me escucha otra vez? Sí, Carlos, te escucho. Perfecto, sí. Hablábamos de los ninis, ¿no? Usted se quedó explicando esta categoría o estas personas de que pueden ser proclives a caer en la delincuencia. En fin, me gustaría que usted cierre su idea. Sí, realmente nosotros no estamos enfocando realmente la magnitud de problemas estructurales que tenemos, y es obvio que la pandemia los ha mostrado o los ha hecho más evidentes. El problema de los ninis era un problema ya preexistente en América Latina, la vulnerabilidad del segmento no pobre de población también, pero nunca se diseñaron políticas claras para no combatirlos, pero para apoyarlos. Y ahora más que nunca, creo que necesitamos que las autoridades puedan entonces repensar estos temas, ¿no? Como algunos dicen, desaprender tal vez algunos conceptos, e introducir mecanismos tal vez más innovadores para recuperar el empleo. Solo recordar que, lo mencioné hace un momento, hay un tema de emergencia alimentaria también en el país. Es decir, la pobreza no es solamente resuelta con algún tipo de bono que se entrega, porque también hay una reducción en el consumo de calorías en los hogares pobres. Se están recortando comidas, se están saltando comidas. Entonces, esta es una marca estructural que puede afectar al país, incluso en sus potencialidades productivas en los próximos años. Y justamente sobre eso, de lo que usted estaba hablando, ¿no? ¿Qué le parece este bono que se quiere dar a las personas que ya están en el sector formal de 210 soles? ¿A usted le parece realmente efectivo una cosa así? Y también qué piensa, ¿no?, o qué cree que el Congreso finalmente debe hacer en relación a las facultades legislativas en materia tributaria que está pidiendo el Ejecutivo. ¿Cree usted que finalmente el Congreso de la República se las debería dar, tomando en cuenta que ningún gobierno en los últimos años ha dado facultades, y en mejores condiciones, ha dado facultades en materia tributaria o facultades económicas, financieras al Ejecutivo? ¿Cree usted que esto se vaya a dar? Esa es una pregunta. Y también otra iniciativa, y le quiero hacer finalmente las preguntas justas en este segmento, porque para si por A o por B se corta el Zoom, se ha crecido al 12%, ¿no? Se ha recuperado más o menos, o se ha pretendido recuperar 3 millones de empleos perdidos. No sé si esto se ha logrado. Me gustaría que usted haga un análisis sobre eso, si el crecimiento es el adecuado, 12%, si esta recuperación de 3 millones que se dijo que se iba a lograr, se ha logrado. El gobierno reparte bonos cuando posiblemente lo que habría que hacer
ya que el presupuesto es la expresión económica de las voluntades políticas, ¿eso es así? ¿Se está comportando un presupuesto de acuerdo a lo que el presupuesto de la República tendría que ser? ¿O es la expresión política de algo que finalmente no tendría, ¿no?, que darse para que finalmente las políticas públicas que usted estaba haciendo mención se cumplan y vayan a las personas finalmente más necesitadas y vulnerables del Perú? Me encantaría que usted haga una revisión justamente de lo que podría ocurrir en el Congreso de la República con el pedido de facultades en materia tributaria y en general un paneo del comportamiento desde el MEF en estos últimos meses. Sí, Carla, mira, la pandemia fue muy dura para la economía peruana, como para el mundo, pero tal vez en nuestro caso caímos muchísimo más, también porque teníamos o tenemos una economía autónoma o informal muy, muy grande, y por las debilidades estructurales de nuestro sistema de salud. Por lo tanto, si el año pasado caímos 11%, era de esperarse que este año creceríamos, entre comillas, aunque el término apropiado es nos recuperaríamos a un ritmo similar. ¿Por qué? Por la reanudación natural de las actividades. Entonces, lo que el Banco Central de Reserva está proyectando es una recuperación del orden del 12, tal vez incluso 13% para el PBI en el año 2021. Recordemos que esta es un comportamiento que se compara con un año 2020 muy bajo, pero debiéramos entenderlo como una recuperación. Rebote para las autoridades, a las autoridades no les gusta el término rebote, pero nosotros los economistas llamamos rebote a un hecho que se da naturalmente por inercia. Si se cerraron los negocios y ahora se reabren, e incluso algunas actividades muestran comportamientos excepcionalmente buenos, como la minería, entonces es natural que la actividad económica rebote y tal vez rebote un poquito más de lo que cayó. Pero la gran duda que tenemos es, como tú mencionas, los 3 millones de empleos, a la fecha se han recuperado alrededor de 2 millones. Eso significa que tenemos todavía 1 millón que sigue en la incertidumbre, en la vulnerabilidad que mencioné hace un momento. Hay que decirlo, hay un economista peruano del Banco Mundial que dice que la informalidad, gracias a la informalidad, hay menos desempleo. Es decir, la informalidad, como se le viene a denominar, sirve como un amortiguador para estas épocas de crisis. Por eso lo que dije antes, este es un problema más complejo del que todos creen. Ese millón de empleos todavía no se recuperan formalmente, pero sí en la actividad autónoma, porque como dijimos hace un momento, nadie se queda sentado esperando que llegue el dinero, tiene que salirse a la calle a buscarlo. Ahora, la única manera de generar más empleo formal y adecuado es, como ya se ha dicho muchas veces, la inversión privada. Pero ahí es donde encontramos entonces algunos mensajes contradictorios de parte de las autoridades que parecen no darle esa seguridad al emprendedor pequeño, mediano y grande para invertir de aquí adelante. Las últimas encuestas de expectativas del Banco Central muestran que todavía están estables las expectativas. Hay un grupo de expectativas sobre empleo y crecimiento de las ventas que están en el rango aún pesimista para los próximos meses. Y hay que reconocerlo, el gobierno ha dado señales mixtas en relación a lo que significa apoyar a la inversión. No queda claro a veces lo que dicen con sus acciones. Por lo tanto, la inversión de cualquier tamaño se ve restringida o lo piensa mejor antes de involucrarse o correr un riesgo. Hay que recordar, cualquier emprendimiento es un riesgo, pero cuando las condiciones en las que uno decide son más riesgosas de lo normal, esa inversión pues puede simplemente, esa decisión de inversión puede detraerse, restringirse. Hoy día hemos escuchado el anuncio de un cierre de operaciones de una mina, que se añade a la de las Bambas, que se daría el día de mañana, si es que las cosas siguen como ya las habían anunciado, y es justamente por la incertidumbre que se da por bloqueos de carreteras que afectan la integridad física de los trabajadores y que impiden realmente el llevar adelante operaciones, en este caso mineras, sabiendo que el Perú es un país minero, fundamentalmente, se quiera o no, guste o no, lo es, y en este momento
tal vez sería eh, el que puede ayudarnos a salir con mayor seguridad hacia adelante. Carla, mencionaste el tema de la delegación de facultades. Es correcto que todos los nuevos gobiernos solicitan facultades legislativas a su Congreso, porque consideran que quieren o necesitan implementar más rápidamente algunas de sus propuestas. Hay que recordar que el Congreso es el único que aprueba leyes, pero hay por delegación de facultades la posibilidad de que el Congreso le diga al Ejecutivo: te autorizo a legislar en estas materias, específicamente ciertos temas que tú me has pedido yo te delegue. En esta ocasión, el Poder Ejecutivo ha solicitado se le delegue facultades en materia tributaria, financiera y de recuperación económica. Tal vez lo que más escuchamos es la delegación de facultades en materia tributaria. Y de esas, lo que más escuchamos es el tema de la carga tributaria. Es decir, aumentar carga tributaria para empresas mineras, tal vez incluso para quienes cobran alquileres o obtienen ganancias o rentas por el cobro de alquileres, e incluso para quienes ganan más, están en el tramo superior de renta de personas naturales. La discusión o la opinión que particularmente yo tengo sobre la solicitud de facultades es que el MEF está siendo demasiado simplista. El MEF está recurriendo a una salida muy simple en términos de, si yo quiero más recursos, lo haré subiendo las cargas de quienes ya tributan. Y lo que él no nos dice, ya no el MEF, sino el Ejecutivo, es que ese recurso automáticamente no se convierte en bienestar de las personas o en obras. Hay todo un circuito por el cual tiene que transitar este dinero. Y ya en este momento, ese circuito no es tan eficaz ni tan eficiente como podríamos creer. El 60% del recurso público de inversión se ha ejecutado a la fecha y ya estamos por terminar el año. Por lo tanto, el problema del Perú, lamentablemente, ya no es que no tengamos suficientes recursos. Aun cuando escuchamos al ministro Franque decir que necesita más recursos. Y cuando se le dice, pero no se están ejecutando, bueno, tendremos que mejorar eso, pero necesitamos más. Yo considero altamente irresponsable que el Ejecutivo esté solicitando delegación de facultades cuando no hay capacidad ni nadie nos da la seguridad de que ese mayor recurso realmente sea bien utilizado. Y otro punto que es importante que todos sepan, la mayor recaudación vendría de un evento excepcional para la minería peruana. Por lo tanto, a eso nosotros le llamamos ingresos o ganancias extraordinarias. Por lo tanto, esa recaudación también va a ser extraordinaria y va a ser temporal. En algún momento se va a agotar el evento extraordinario. Sin embargo, el ministro de Economía pareciera que va a disponer de todo ese dinero para el gasto, simplemente para cubrir brechas. Y no es realmente responsable hacer eso. Me queda claro, Marcel, que usted no está entonces de acuerdo con que se le den las facultades en materia tributaria, económicas o financieras, ¿no? Una vez que la solicite el MEF al Ejecutivo. Es clarísima su postura, he escuchado la misma postura en otros economistas serios, y bueno, vamos a ver qué ocurre finalmente en el Congreso de la República. Quisiera pasar a otro tema, bueno, realmente ya tengo poquito tiempo, las exportaciones, aterrizando un poquito dos cositas, las exportaciones de Panetón, estaba leyendo que han totalizado 5 millones, lo apunté acá, $400.000 de enero a octubre de 2021 y representa un incremento del 24% comparado al año 2020. Le hago pongo en su conocimiento, si es que no lo sabía, simplemente por estar en esta época navideña, ¿no? En países como Bélgica, Estados Unidos, Chile, finalmente Holanda, Canadá, bueno, Holanda, Países Bajos, Japón, Puerto Rico ha incrementado notablemente el consumo. ¿Qué otros productos en estas fechas usted conoce que han incrementado también el consumo a nivel internacional o que podrían ser una promesa para futuras navidades, para que las personas que lo estén escuchando se pongan las pilas y se pongan a crear esos insumos que podrían finalmente ser bien recibidos en otros países, como el Panetón lo está haciendo en el exterior?
Bueno, particularmente los productos que tienen gran potencial, y esto es porque tenemos una gran colonia peruana fuera del país y porque también el paladar de los extranjeros está siendo mucho más eh, sensible o le está agradando más la comida peruana. Yo considero que el pisco también es un producto con gran potencial de exportación. Hay estrategias que se ven exitosas de otros licores similares, que provienen de otros países, y el pisco peruano puede tener también esa orientación. Bueno, dentro del paquete de panetón también está obviamente todo aquello que tiene que ver con el chocolate, el cacao y productos derivados del cacao, como el chocolate en sus diferentes formas y presentaciones, también tienen un gran potencial en el mercado internacional. Y todo aquello, porque hay que decirlo, la agroindustria es uno de los pilares del crecimiento de los últimos años en las exportaciones. Necesitamos seguir abriendo mercados, necesitamos seguir aprovechando los tratados de libre comercio que tenemos, y para ello las frutas, los cítricos, las paltas, siguen liderando el ranking de principales exportaciones del Perú hacia el mundo. Así que todo lo que tiene que ver con alimentos y el pisco, vinculado también con una cadena productiva gastronómica, yo creo que hay que seguir impulsando del Perú hacia el mundo. Perfecto, pasando a otro tema, me quedan dos chiquitos, uno el de las tasas de interés de los bancos, que son tremendas, terribles, y por eso la opción de las cajas municipales me parece fantástica, y también el tema de las gratificaciones. Ya sabemos que somos de los países, ¿no? Con las tasas más altas de intereses de los bancos en el mundo. El promedio anual de los bancos cobran hasta 141.9. Estaba revisando las tasas de los bancos y es realmente escalofriante, 86.48 a 141 o 142%, 4 veces más de lo normal. ¿Qué le aconsejaría a una persona que en este momento quizá lo está viendo y está agobiada porque tiene 3, 2, 4 tarjetas de crédito y no sabe cómo hacer y termina el año profundamente agobiada por la cantidad de deudas que tiene? Sí, en realidad la crisis enseña que no hemos tenido un conocimiento de responsabilidad financiera. Yo creo que eso es algo que hasta en el colegio, desde el colegio debería enseñarse. Creo que nos hemos sujetado demasiado al mandato, digamos, de quienes ofrecen créditos y lo hemos visto como algo que nos da una posición. Lamentablemente es difícil manejar el consumo con varias tarjetas de crédito. Las alternativas que se tienen en este momento, como siempre, es la recompra de deuda, es decir, tratar de conseguir una entidad financiera que pueda comprar la deuda a una tasa más favorable, cambiar también las deudas que están en dólares a soles, porque sabemos justamente en estos tiempos en que el dólar se vuelve inestable, que esto es un alto riesgo también que pesa sobre los bolsillos de los hogares peruanos. Y también está la recomendación de simplemente deshacerse de varias tarjetas y quedarse con una, hasta que uno pueda ir moderando o modulando el consumo a través de tarjetas de crédito, alineándolo con su capacidad de ingreso. Más aún ahora, que en algunos hogares ese futuro de los ingresos es incierto. Entonces, hay que acercarse a las entidades financieras y buscar también estos ingresos colaterales a través de pequeños emprendimientos que justamente, como decía al inicio, Carla, el gobierno tiene que apoyar. Creo que mirar a todo emprendimiento como un riesgo a la formalidad es en este momento una receta para una mayor crisis. ¿Y qué cree usted que desde el Congreso se va a lograr que las cajas municipales justamente ingresen a la competencia de los productos financieros? Le digo porque las cajas municipales, su promedio de tasas de interés es de 36 a 40%. Obviamente es mucho más Sí, competitiva, ¿no? Y mucho más eh, humana. en realidad sí, el costo del crédito refleja las características de ese mercado. El mercado es poco competitivo y por lo tanto el precio del dinero es más alto. Y como quienes solicitan el crédito tienen diferentes niveles de riesgo, la tasa tiende a ser más alta. Las cajas han venido demostrando estabilidad, un manejo responsable, y yo creo que sí deberían dársele las facilidades legislativas para que puedan también entrar a competir incluso con tarjetas de crédito, como creo que es la iniciativa, para que así entonces un cliente pueda tener mayores oportunidades de dónde elegir. Pero eso sí, con la responsabilidad necesaria para que el uso de esa tarjeta sea incluso tal vez
pues un cliente ejemplar. Y el ser cliente ejemplar le enseña a que con eso se puede seguir creciendo, porque es justamente el objetivo de tener un récord crediticio, poder tener el potencial de seguir creciendo. Ahora sí, le prometo que es casi la última. Hablemos de la gratificación, cómo funciona, quiénes la recibirán, hasta cuándo se paga, cuánto corresponde, cómo se calcula. ¿No? Muchas personas están Bueno, esperando, obviamente, la gratificación de fin de año. ¿Y en qué la recomendaría usted gastar o invertir? la gratificación es aquel pago que se realiza en julio, 28 de julio y diciembre, a los trabajadores que están en planilla bajo ciertas condiciones de permanencia a la fecha en la que se realiza este pago. La fecha máxima para el pago de la gratificación es del 15 del mes de diciembre, es decir, el día de mañana sería la fecha máxima para que el empleador deposite la gratificación. Y la gratificación equivale a un sueldo. E incluso la gratificación tiene un plus, que es el 9% del valor del sueldo, que en vez de ser el aporte de salud, se le añade también al monto de la gratificación. Lo El interesante es que BS, la ¿no? Que es de 6 gratificación, punto algo. sí, exactamente. Lo importante de la gratificación es también dentro de esta mayor madurez financiera que todos quisiéramos que todos quisiéramos tener, eh, es que hay que saber utilizarlo. Y como es un dinero que se recibe 2 veces al año, e incluso ahora en condiciones de inestabilidad, no sabemos si lo vamos a volver a recibir, eso creo que es la mejor forma de entenderlo, entonces el uso tiene que ser mucho más productivo. Por ejemplo, pagar deudas que de repente están con las tasas más altas. O a veces en estas fechas de pago de gratificación, hay entidades financieras que dan facilidades para ponerse al día en algunas deudas. Que si uno hace un pequeño pago, de repente incluso le perdonan intereses y cargos que se han ido acumulando. Ese es el primer lugar al que hay que mirar cuando se tiene la suerte de tener una gratificación. Y luego está también bajo la expectativa de que no se tiene certeza del futuro, también está el ahorro. Difícilmente podríamos, digamos que, lanzarnos a un crédito hipotecario, a un crédito vehicular, salvo que tengamos enorme certeza de cómo nos va a ir financieramente en los próximos meses, o que también tal vez hayamos hecho un ahorro tal que el monto de financiamiento es muy pequeño, porque esa también es otra recomendación. Si yo voy a ahorrar es para justamente ahorrar para de repente mejores condiciones de mi vivienda, pero ahora también hay que ahorrar para educarnos. La pandemia también ha mostrado que la inversión en educación es importantísima. Y este momento, tal vez, el emprendedor, el adulto, el joven que está recibiendo una gratificación, y que tenga la posibilidad de pagar alguna deuda, también la recomendación es que piense en su educación. Tal vez pueda buscar algún curso, aunque ahora hay muchos que son gratuitos y virtuales. Yo creo que pensar en educarse, en capacitarse, en fortalecer alguna habilidad que todavía no se tiene, sería un buen uso del dinero que se va a recibir en esta oportunidad por la gratificación de diciembre del 2021. Muchísimas gracias, Marcel. Gracias por habernos dado algunas luces en diferentes temas. He hecho un poquito un paneo para que, ¿no?, la audiencia pueda tener mayores certezas en relación. En tiempos de incertidumbre, algunas certezas siempre caen bien. Muchísimas gracias. Les deseo unas Gracias, felices Carlos. fiestas. Igualmente. Muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad. Y bueno, sí, el tema de la economía es importante. Se dice que el próximo año vamos a crecer tan solo al 2%, en un país que necesita mínimo crecer al 5% para cumplir con todos los cierres de brechas, como decía el economista invitado, o pues finalmente para, ¿no?, hacer la inversión pública que el país necesita de mejoras de salud, educación, infraestructura. Pero bueno, solo se crecerá al 2% el próximo año. ¿Nos vamos a la pausa o nos despedimos? Nos despedimos, hemos llegado ya al final. Muchísimas gracias, nos reencontramos el día de mañana. Pásela bien. Nacional TV, el canal que